Seguimos con los fichajes y tras hablar del Real Zaragoza, toca darle el Here We Go a la Sociedad Deportiva Huesca, que parece que no se va a mover mucho en el mercado. Vamos con ello. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar desglose atípico. Cómo atípico se presenta el mercado para la Sociedad Deportiva Huesca, que va haciendo los deberes, la verdad. He tardado mucho en hacer estos vídeos y he dado tiempo a que se me adelanten en el trabajo a la Sociedad Deportiva Huesca y Real Zaragoza también. Y bueno, vamos haciendo los deberes en la Sociedad Deportiva Huesca, tanto en llegadas como en salidas, que bueno, ya se ha confirmado la de Timor recientemente y veremos si se produce alguna otra. Y en cuanto a llegadas, de momento tenemos a Kortajarena y Loureiro, como las primeras llegadas, además de la contratación de Óscar Silva en propiedad después de esa cesión desde el Eibar. Bueno, ya conocéis esta sección, creo. Hablamos de tres... Perdón. Dame un segundo. Hablamos de jugadores que... primero posiciones. Posiciones a reforzar por el conjunto Oscense. En este caso van a ser posiciones muy concretas, porque la verdad que yo al Huesca no le voy haciendo muchos movimientos. Sinceramente creo que no va a hacer muchos cambios a la plantilla que tiene a día de hoy. Pero veremos que luego en el mercado de fichajes ya sabéis que todo puede pasar. Y os daré tres posiciones y además os daré nombres. Para eso es para lo que venís, ¿verdad? Para los nombres. Así que sacad papel y boli, coged un boli. Mira, este es un boli ficticio que me estoy imaginando. Y nos apuntamos los nombres que os voy a dar. Y por supuesto, Ángel Martín González. Espero que estés viendo este vídeo. Vamos en primer lugar con la delantera. Y bueno, una de las posiciones que me ha dejado el bueno de Ángel para reforzar o para ofrecer refuerzos. Yo creo que debería venir un delantero o segundo delantero, media punta, algo así. En primer lugar, yo os ofrezco a estos dos bicharracos. Ahí los tenéis. Samuel Obeng y Javi Martínez, queremos que vuelvan. Queremos que vuelvan. Desde luego, Obeng le cambió la cara por completo al equipo. Fue un fichaje como el de Bebé, por ejemplo, en el Real Zaragoza. Supuso la mejora del equipo, la mejora de los jugadores del equipo individualmente en algunos aspectos. Y creo que, bueno, que sería un impacto brutal y que debe llegar y que llegará porque su sintonía con el Cuco Ciganda y con el Huesca han sido espectacular. Y creo que, bueno, pues se volverán a cruzar sus caminos. Sus números con el Zaragoza, sí. Con la Sociedad Deportiva Huesca, 17 partidos, 5 goles y una asistencia. Hablamos de un delantero potente físicamente, con buena presión, muy buena además de decir, rápido, fuerte, con gol y habilidad y olfato dentro del área. Aporta siempre peligro y eso es, maravilloso para un delantero que siempre esté siendo un incordio, que caiga a bandas, porque también cae a bandas, la verdad, de Obeng. Que sea un delantero de área que ofrece buen remate de cabeza, muy buen remate de cabeza. Para esos centros de Marmateu van a ir perfectos. Y creo que es un jugador, que sería muy interesante ver de nuevo con el conjunto azulgrana. Y también hablamos pues de Javi Martínez, lo habéis visto, que pues sería más un segundo punta, ¿no? Un jugador más técnico, más hábil, más ágil, quizás sin tanto gol. Aunque he de decir que, sus números tampoco son malos, ¿eh? 2 goles en 12 partidos con el Huesca. Así que creo que es más necesario también ese perfil de Javi Martínez, de segundo punta, teniendo a Kanté y a Carrillo por delante. Pero veremos porque Obeng yo creo que le encanta al Cuco Ciganda y creo que finalmente será un fichaje que se intente al menos. No sé si se llegará a acometer, pero seguro que se va a intentar. Otro jugador que creo que podría ser interesante que el Huesca intentase traer es un jugador que ya conocemos en Deporte Aragonés porque muy recientemente, ha vestido los colores de el Real Zaragoza, que está aquí, perdón. Ahí está, Víctor Mollejo, todavía 22 años, todavía después de esa amplísima experiencia que tiene por equipos en la segunda división. Su temporada con el Real Zaragoza pues no ha sido especialmente buena, creo que yo le di un 5 en las notas de la temporada, que si no lo habéis visto pues ya está tratando ese vídeo, aunque creo que todavía tengo que subirlo a YouTube, pero para cuando esté este vídeo ya estará subido. 3 goles y 2 asistencias en 28 partidos con el Real Zaragoza y su mejor temporada fue la que le catapultó a la fama, fue en esa 2018-2019 con el Deportivo de La Coruña, 2019-2020 con el Depor,
marcando 6 goles y dando 4 asistencias. Hablamos de un delantero, más bien segundo punta, que también puede jugar en banda, muy capaz de ganar duelos, que eso es algo que Cuco Ciganda le encantará tener, o le encantaría tener. Muy agresivo en la presión, muy agresivo con balón, que busca encarar, que busca disparar, que busca, pues bueno, tener momentos, aunque es verdad que en el tercio final le cuesta mucho tomar la decisión correcta, siempre se equivoca ahí. Cuando tiene que disparar la pasa y cuando tiene que pasar la dispara, pero bueno, todavía es joven, como comentaba, 22 años, el bueno de Mollejo, madre mía, y parece que lleve ya 100 años jugando a fútbol. En fin, y además es un jugador con muchísimo esfuerzo ofensivo y defensivo, le gusta volver a defender atrás, le gusta correr y ayudar a sus compañeros, y le gusta también correr hacia adelante, buscar las contras, pero algo fallón, he de decir, algo fallón de cara a gol. Creo que con un delantero más físico encajaría a la perfección. Con un Carrillo, con un Obeng, sería, bueno, un match made in heaven, que dicen en Inglaterra, un encaje hecho en el cielo. Y creo que además entra en su último año de contrato, veremos qué sucede, porque si el Atlético de Madrid lo quiere renovar, pues será más fácil darle salida, pero si no, pues buscaría quizás un equipo amigo, como el Real Zaragoza, que también está esperando para llevárselo, pero yo le veo mucho más encaje en la Sociedad Deportiva Huesca, y le vería mucha más importancia, la verdad, creo que tendría que considerarlo, bueno, de Mollejo. En fin, y bueno, llegaría cedido, por supuesto, de Atlético de Madrid, entra en su último año de contrato, como comentaba. También tenía en mi lista, en esta tercera opción, a Borja Valle, pero creo que era un delantero ratonero, así perfecto para el encaje, bueno, para este segundo punta que buscamos. Pero hace pocos días que ya ha dejado de ser libre y ha firmado con un nuevo club. Os ofrezco en su lugar a un jugador con gol, un jugador con experiencia en segunda división también, y que, bueno, quizás se vaya por precio, pero si por ejemplo se produce un traspaso por Andrei Ratiu, que no sería de todo descabellado, pues hombre, ¿por qué no podría darse la llegada de Juan Muñoz? 27 años, 1,80 de altura, 31 partidos esta temporada con 7 goles y una asistencia con el Leganés. Tiene una amplísima experiencia en segunda división y su máximo registro goleador ha sido con el Alcorcón en el 2018-2019 con un total de 13 goles. Hablamos de un delantero de área, un delantero que es capaz de moverse por el área como perro por su casa, Pedro por su casa mejor dicho, y que, bueno, es capaz de llegar a gol con bastante facilidad, pero también es capaz de salir de ella, jugar rápido, girarse, desmarcarse, en fin. Jugador interesante el bueno de Juan Muñoz, que creo que, como os digo, se iría algo de precio, pero bueno, ¿por qué no soñar, no? ¿Por qué no soñar? En fin, vamos a seguir soñando y ahora soñamos con otro puesto para reforzar y aquí ya me quedan pocos puestos, es decir, he apostado por el lateral izquierdo, directamente lateral izquierdo, porque bueno, pues la salida de Florian Miguel que terminaba contrato, pues deja esa posición huérfana, solo queda Ignasi Vilarrasa que parece que no se ha ganado el puesto de titular todavía, y bueno, Marc Mateu que podría jugar por ahí, pero no creo que sea la mejor manera o su mejor encaje con los planes del Cuco. Y os doy 3 nombres, ¿vale? El primero de ellos es Imanol García, 23 años, 1,77 m, propiedad del Athletic Club y viene de jugar más de 2000 minutos en 27 partidos con el Eibar, dando 2 asistencias y una amarilla. Ha sido uno de los mejores laterales izquierdos de la temporada de segunda división. Quizás sea un sueño demasiado húmedo, se trata de un jugador fuerte, un jugador rápido, un jugador que va bien en los duelos, un jugador que centra muy bien y un jugador con presencia también en campo rival, pero sobre todo pues que despeja bien, que es correcto en defensa, ¿no? Que no se lía la manta. Y creo que es un jugador que encajaría perfectamente con el Cuco Ciganda, que ya sabéis que, bueno, viene de la escuela del Athletic de Bilbao y al final el Huesca siempre ha tenido buena relación con el Athletic. Ya son varios jugadores que han pasado por aquí después de venir del Athletic Club, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a juntar a estas dos figuras, el Athletic Club con el Huesca? Otro jugador interesante para ese lateral izquierdo podría ser Iván Martos, con 26 años y 1,83 m. El Almería le busca una cesión siempre y cuando renueve, porque, bueno, entra en su último año de contrato y veremos qué sucede. Si acaba rescindiendo el contrato, si sale cedido, veremos qué pasa. Bueno, desde luego no va a salir cedido para acabar contrato luego cuando termine su cesión, eso está clarísimo. Jugó 16 partidos anotando un gol con el Cartagena desde el mercado invernal. Antes tuvo una lesión que lo tuvo en el dique seco toda la temporada. Y es un lateral que es capaz también de jugar de central, con bastante experiencia en segunda división,
que es bastante sólido defensivamente, es rápido y tiene buen trato de balón, así que sería un lateral pues muy a tener en cuenta y que a mí me gustaría ver con el Cuco Ciganda, pero bueno. Y Manuel García, desde luego, que es una opción mucho mejor. Al menos es sobre el papel, ¿eh? Sobre el papel, luego ya veremos. Pero Iván Martos también es un jugador que me interesa bastante. Otro jugador que también creo que debería interesar bastante a la Sociedad Deportiva Huesca es un jugador que se encuentra libre tras haber jugado esta temporada, bueno, más de 100 minutos en primera división, con 4 partidos, solo más de 100 minutos, son pocos, pero bueno. Es un lateral izquierdo de 1,77 m, de 35 años, y a ver si no me equivoco de vídeo, es Valenciaga, ahí lo tenéis. Mikel Valenciaga, lateral muy sólido, con mucha experiencia, fuerte, que va bien en los duelos, aunque en los aéreos, pues bueno, nunca ha destacado ya que no es un lateral muy alto. Tampoco ha destacado por su velocidad, por supuesto, pero bueno, sí por su habilidad en el despeje, sí por su sobriedad, por su seriedad, por su compromiso defensivo, por sus habilidades defensivas en general. Y bueno, ofensivamente pues ofrece desplazamiento largo, pases en corto también va bien, pero tampoco es una máquina con el balón en los pies. Un jugador muy interesante que me gustaría ver y que bueno, está libre, así que ¿por qué no que le ofrezca un contrato a la Sociedad Deportiva Huesca? He visto que varios clubes de segunda le pretenden, creo que entre ellos estaba el Sporting de Gijón, por ejemplo. Estaría bien que Ángel Martín González te adelantases un poquito. Otro puesto a reforzar, ya es el último, ya con eso terminamos el vídeo de hoy, el directo también, el directo de Twitch, que por cierto, si no nos seguís en Twitch, os lo digo una vez más, ya estáis tardando en seguirnos en Twitch. Deporte Aragones hace directos en Twitch, interesantes, bueno, hablamos de actualidad, interactuamos aquí con la audiencia, hablamos de cosas, hacemos vídeos en directo, por ejemplo, también, interesante. En fin, el tercer puesto, el último puesto que debe reforzar la Sociedad Deportiva Huesca es el de central. Para mí necesita un pelín más de calidad, un pelín más de rotación de nivel. En ese sentido, creo que Anglada no va a ser ese cuarto central. Y creo que Blasco y Rubén Pulido, pues bueno, pueden verse relegados a la suplencia con un central, y lateral también, ¿por qué no? Que les suponga un reto, ¿no? Que tengan que estar al 100% o dar incluso un poco más para afrontar esa pelea por el puesto. Entre estos centrales, bueno, el primero de ellos va a ser de un equipo que ya he mencionado bastante en este vídeo y que nos va a odiar porque es el Athletic Club de Bilbao. Seguimos con ellos porque hay que intentar continuar con esas buenas relaciones. Hablamos de un jugador de 24 años, de 1,86 m, si no me equivoco, sí, 1,86 m, que entra también en su último año de contrato, así que a ver qué sucede, si lo renuevan o no. Ahí está, Perú Nolascoain, que viene de haber marcado 2 goles y dado 2 asistencias, recibiendo 9 amarillas en 1000 minutos con el Eibar en un total de 34 partidos la pasada temporada. Puede jugar también de pivote defensivo, así que hablamos de un jugador, bueno, pues con buen trato de balón, que daría bastante salida ahora en ese sentido. Y un jugador también que, bueno, no destaca por su altura, pero tampoco es bajito, que no va mal en los duelos aéreos, tampoco destaca mucho en eso, pero tampoco es horroroso. Y hablamos de un jugador que, bueno, pues sería interesante ver, la verdad, sinceramente. Con el Eibar ha entrado en la rotación, ha tenido sus momentos, sus minutos, tanto de central como de pivote. Creo que sería interesante verle de nuevo en un conjunto que va de azulgrana, como no es la Sociedad Deportiva Huesca. Hablamos también de 2 jugadores que han descendido esta temporada. Ya os doy un spoiler de no solo este siguiente nombre, sino el último. El primero de ellos tiene apellido de ciudad española. Es argentino. Mide 1,91 m, tiene 31 años, ya bueno, es una edad. Viene de jugar en el Málaga. Está libre tras jugar 31 partidos con el conjunto malaguista, en donde anotó un gol, vio 10 amarillas y 2 rojas directas en más de 2300 minutos. Demasiadas rojas, demasiadas amarillas, pero bueno, se ha perdido 4 partidos por amonestación. No ha sido su mejor año, ya que en el Alcorcón, por ejemplo, estuvo increíble, tuvo un nivel brutal y le valió su fichaje por el Eibar. Incluso tiraba los penaltis con el Alcorcón, así que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, tuvo su importancia en el Eibar también, pero no se asentó como titular. Sí lo ha hecho en el Málaga, pero lamentablemente con el Málaga ha descendido y ahora está libre. Así que bueno, a mí me parece un central interesante, un central alto, central con amenaza, tanto en el juego defensivo es un baluarte y en el juego ofensivo es una amenaza, quería decir eso, en el juego aéreo y balón parado sobre todo.
Y creo que Esteban Burgos, bueno, pues sería un fichaje interesante. Creo que encajaría a perfección con el Cuco Ciganda, que no te va a pedir que te compliques mucho. Así que creo que tanto Jorge Pulido como Burgos harían una gran pareja. Y creo que Rubén Pulido también podría entrar ahí. Y Jeremy Blasco también quizás por ahí. Bueno, veremos qué sucede. Pero yo, ese es el nombre que os doy. Esteban Burgos creo que sería un buen fichaje. Y por último hablamos de un jugador que también ha descendido, como os adelantaba, que tiene 24 años y que todavía le quedan 2 años de contrato con su club, que ha bajado a Primera Federación. No es otro que el bueno de... Uy, no sé por qué no se ve. Un segundito. A ver. Ahí está. Alexandre Pascanu, 24 años, 1,87 m. Y ha jugado 36 partidos anotando 2 goles, dando 3 asistencias, jugando más de 3.000 minutos con la Ponferradina. Hablamos de un central alto, contundente, que bueno, está acostumbrado a defender en bloque bajo y con mucha experiencia ya en segunda división. Y veremos qué sucede con él, porque bueno, no creo que se quede en primera federación. Y suena para equipos de primera. Suena que el Getafe y el Rayo Vallecano podrían estar interesados en su fichaje, según recoge el diario Marca. Aunque yo no descartaría que fuese un fichaje para luego cederlo a un equipo de segunda. Creo que ahí podría entrar la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que se tiene que pagar un traspaso a la Ponferradina. No lo va a poder hacer. Y creo que es un jugador que, bueno, habría que tener en cuenta y que creo que le sentaría bien al Huesca y que creo que tanto el Huesca le sentaría... Perdón, tanto él le sentaría bien al Huesca como el Huesca a él. Creo que se podrían compenetrar bien. Y bueno, con los Pulido también se podría llevar ahí bien. Creo que su nivel sería un poco superior al de Rubén Pulido, pero veremos qué sucede. Y con eso pues terminamos la serie de qué fichajes necesitan los equipos de fútbol de segunda división de Aragón, pero todavía nos queda hablar del Casa de Monzaragoza. Así que bueno, preparaos. Y si no habéis visto todavía el qué fichajes necesita el Real Zaragoza, o no os habéis enterado, por ejemplo, de que hacemos directos en Twitch en los que hablamos pues de estas cosas, hablamos de la actualidad, de las noticias en torno al deporte aragonés de la última hora este verano, pues no sé qué estáis tardando. Hay que ponerse las pilas y hay que pasarse por la plataforma morada. Y por favor, siempre lo primero que tenéis que hacer es cuidaros. Cuidaros mucho. Y para eso, qué mejor que hacerlo en compañía de alguien como yo. Que bueno, que viene aquí a entreteneros, que viene aquí a pasar el rato, que viene aquí a haceros disfrutar y que disfruta también mucho con vosotros. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. ¿Qué me decís de estos 3 fichajes? De estas exposiciones. ¿Qué os parece? ¿Cuál os parece más importante de las 3? ¿Qué jugadores os han gustado de las propuestas que os he hecho? ¿A quién ficharíais? Suelo ponerme uno, ¿eh? No vale que me pongáis 2, 3, no. Uno de cada posición, porque creo que tampoco el Huesca necesita mucho más, sinceramente. Así que, bueno, pues ya que el Huesca parece que va a cerrar pronto su mercado de fichajes, yo procedo a cerrar rápidamente este vídeo y este directo en Twitch. Y nos vemos próximamente con otro directo más, porque el viernes tenemos directo en el canal a partir de las 5 de la tarde, si no me equivoco, o a las 7, ya veremos a qué hora final. Pero bueno, a una de esas 2 horas, una hora impar, ¿no? Va a ser... Evaluaremos a la Sociedad Deportiva Huesca de la temporada pasada, 2022-2023. Y ya también, pues hombre, de aquí a mañana seguro que hay noticias frescas y aquí las tendréis todas en Deporte Aragonés. Nos vemos, no os olvidéis de esa cita. Chao.